Sed perfectos. Caracteres de la perfección. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si tan solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? ¿No hacen esto mismo los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo capítulo 5, versículos 44, 46, 47 y 48. Puesto que Dios posee la perfección infinita, esta máxima, sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, tomada literalmente supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Si le fuese dable a la criatura ser tan perfecta como el Creador, sería igual a Él, lo que es inadmisible. Pero los hombres a quienes se dirigía Jesús no habrían comprendido esta diferencia. Por esto se limita a presentarle un modelo y les dice que se esfuercen para alcanzarlo. Es pues preciso entender por estas palabras la perfección relativa de la que la humanidad es susceptible y que más la aproxima a la divinidad. ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, orad por los que os persiguen. Él muestra así que la esencia de la perfección es la caridad, en su más alta acepción, porque ella implica la práctica de todas las demás virtudes. En efecto, si se observan los resultados de todos los vicios y aún de los simples defectos, se reconocerá que no hay ninguno que no altere más o menos el sentimiento de la caridad, porque todos tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo, que son su negación. Porque todo aquello que sobreexcita el sentimiento de la personalidad destruye o al menos debilita los elementos de la verdadera caridad, que son la benevolencia, la indulgencia, la abnegación y la devoción. El amor al prójimo, llevado hasta el amor de los enemigos, no pudiéndose aliar con ningún defecto contrario a la caridad, es por lo mismo siempre el indicio de la mayor o menor superioridad moral, de donde resulta que el grado de perfección está en razón directa de la extensión de ese amor. Y por esto Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad en lo que tienen de más sublime, les dijo: sed pues vosotros perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. El hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Si interroga a la conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no violó esta ley, si no ha hecho mal y si hizo todo el bien que podía, si despreció voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas de él, en fin, si hizo a otro lo que hubiera querido que hicieran por él. Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tiene fe en el futuro, por esto coloca los bienes espirituales sobre los bienes temporales. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todas las decepciones son pruebas o expiaciones y las acepta sin murmurar. El hombre poseído del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien mismo,
sin esperanza de recompensa. Retribuye el mal con el bien. Toma la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre su interés a la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en los felices que hace, en las lágrimas que enjuga y en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí, buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. El egoísta, al contrario, calcula los provechos y las pérdidas de toda acción generosa. Es bueno, humano y benévolo para con todos, sin preferencia de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Respeta en los demás todas las convicciones sinceras y no anatematiza a los que no piensan como él. En todas las circunstancias la caridad es su guía. Dice que el que causa perjuicio a otro con palabras malévolas, que hiere la susceptibilidad de otro por su orgullo y desdén, que no retrocede ante la idea de causar una inquietud, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarla, falta al deber de amor al prójimo y no merece la clemencia del Señor. No tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo se acuerda de los beneficios, porque sabe que se le perdonará así como Él hubiere perdonado. Es indulgente con las debilidades ajenas, porque sabe que Él mismo tiene necesidad de indulgencia y se acuerda de estas palabras de Cristo, que el que esté sin pecado le lance la primera piedra. No se complace en buscar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que puede atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismo al día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. No procura hacer valer su espíritu ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar las ventajas de los demás. No se envanece ni con la fortuna ni con las ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado puede serle retirado. Usa pero no abusa de los bienes que le son concedidos, porque sabe que es un depósito del cual deberá dar cuenta, y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos es para sí mismo. Es hacerlo servir para satisfacción de sus pasiones. Si el orden social colocó hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales delante de Dios. Usa de su autoridad para elevarles la moral y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que puede hacer más penosa su posición subalterna. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos religiosamente. El hombre de bien, en fin, respeta en su semejante todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza, como quisiera que los suyos fuesen respetados. Esta no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien, pero cualquiera que se esfuerce en poseerlas está en camino de poseer las demás. Los buenos espíritas. El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente, que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. El espiritismo no creó ninguna moral nueva,
facilita a los hombres la inteligencia y la práctica de la moral de Cristo, dando una fe sólida y esclarecida a los que dudan y vacilan. Pero muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones no comprenden ni sus consecuencias ni su alcance moral, o si los comprenden, no se las aplican a sí mismos. ¿A qué se debe esto? ¿A falta de precisión de la doctrina? No, porque no contiene ni alegorías ni figuras que puedan dar lugar a falsas interpretaciones. Su esencia misma es la claridad. Esto es lo que constituye su fuerza, porque va directo a la inteligencia. Nada tiene de misteriosa y sus iniciados no están en posesión de ningún secreto oculto para el vulgo. Para comprenderla es preciso una inteligencia fuera de lo común. No, porque se ven hombres de una capacidad notoria que no la comprenden, mientras que inteligencias vulgares y aún de jóvenes apenas salidos de la adolescencia comprenden sus matices más delicados con admirable precisión. Esto depende de que la parte de algún modo material de la ciencia solo requiere vista para observar, mientras que la parte esencial requiere cierto grado de sensibilidad que se puede llamar la madurez del sentido moral, madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo en un sentido especial del espíritu encarnado. En algunos, los lazos de la materia son aún muy tenaces para permitir al espíritu desprenderse de las cosas de la tierra. La niebla que los rodea les quita la vista del infinito, pues por esto no rompen fácilmente ni sus gustos, ni sus costumbres, ni comprenden nada mejor de lo que ellos poseen. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho, pero modifica muy poco o nada sus tendencias instintivas. En una palabra, solo ven un rayo de luz insuficiente para conducirles y darles una aspiración poderosa y capaz de vencer sus inclinaciones. Se apegan más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Piden sin cesar a los espíritus que les inicien con nuevos misterios, sin preguntar si se han hecho dignos de entrar en los secretos del Creador. Estos son los espíritas imperfectos, de los cuales algunos se quedan en el camino o se alejan de sus hermanos en creencia, porque retroceden ante la obligación de reformarse, o reservan sus simpatías para los que participan de sus debilidades o de sus prevenciones. Sin embargo, la aceptación del principio de la doctrina es un primer paso que les hará el segundo más fácil en otra existencia. El que puede con razón ser calificado de verdadero y sincero espírita está en un grado superior de adelantamiento moral. El espíritu que domina más completamente la materia le da una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen mudas en los primeros. En una palabra,
fue tocado en el corazón. Su fe es también a toda prueba. Uno es como el músico que se conmueve con ciertos acordes, mientras que el otro solo comprende los sonidos. Se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mientras el uno se complace en un horizonte limitado, el otro, que comprende alguna cosa mejor, se esfuerza para librarse de él y lo consigue cuando tiene una voluntad firme. Parábola del sembrador. En aquel mismo día, saliendo Jesús de casa, se sentó a la orilla del mar y se reunió a su alrededor una gran multitud de personas. Por eso subió a un barco en donde se sentó, estando el pueblo en la ribera, y les dijo muchas cosas por parábolas, hablando de esta manera. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra cayó en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra, y luego nació porque la tierra donde estaba no tenía profundidad, mas el sol, habiéndose elevado enseguida, la quemó, y como no tenía raíz, secó. Otra cayó en el espinar, y las espinas, cuando crecieron, la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena, y dio fruto algunos granos, rindiendo 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos para oír, oiga. San Marcos capítulo 13, versículos del 1 al 9. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Todo aquel que escucha la palabra del reino y no le da importancia, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras es el que oye la palabra y por lo pronto la recibe con gozo, pero no tiene en sí raíz. Antes es de poca duración, y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Aquel que recibe la semilla entre espinas es el que oye la palabra, pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra y la vuelven sin fruto. Mas aquel que recibe la semilla en una buena tierra es aquel que escucha la palabra, que le presta atención y da fruto rindiendo 100, 60 o 30 por uno. San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. La palabra del sembrador representa perfectamente los cambios que existen en la manera de aprovecharse de las enseñanzas del Evangelio. En efecto, ¿cuántas personas hay para las cuales es solo letra muerta, que semejante a la semilla caída en las piedras no produce ningún fruto? Encuentra una aplicación no menos justa en las diferentes categorías de espíritas. ¿Acaso no es este el emblema de aquellos que solo se concretan a fenómenos materiales y no sacan de ellos ninguna consecuencia, porque solo ven un objeto de curiosidad? De aquellos que solo buscan la brillantez en las comunicaciones de los espíritus y no las toman con interés, sino cuando satisfacen su imaginación, pero que después de haberlas oído están tan fríos e indiferentes como antes, que encuentran los consejos muy buenos y los admiran, pero los aplican a los demás y no a ellos mismos. De aquellos, en fin, para quienes estas instrucciones son como la semilla que cayó en tierra buena y produce frutos. Esto está
en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Editorial Mensaje Fraternal, traductor Alipio González Hernández. Lector Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Colombia.